versículos 14 al 23. Leeremos en inglés y luego en español. And Boaz said unto her, at mealtime come thou hither, and eat of the bread, and dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers, and reached out her parched corn. And it reached her parched corn, and she did eat, and was sufficed, and left. And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not. And let fall also some of the handfuls of purpose for her, and leave them, that she may glean them, and rebuke her not. So she gleaned in the field unto Ethan, and beat out that she had gleaned, and it was about an ephah of barley. And she took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she had gleaned. And she brought forth and gave to her what she had reserved after she was sufficed. And her mother-in-law said unto her, Where hast thou gleaned today? And where broughtest thou? Blessed be he that did take knowledge of thee. And she showed her mother-in-law with whom she had wrought, and said, The man's name is Boaz, with whom I wrought today. And Naomi said unto her daughter-in-law, Blessed be he of the Lord, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near kin unto us, one of our next kinsmen. And Ruth the Moabitess said, He said unto me also, Thou shalt keep fast by my young men, until they have ended all my harvest. And Naomi said unto her, Daughter-in-law, it is written, God, that thou go out with his maidens, that they meet thee not in another field. So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley harvest, and of wheat harvest, and dwelt with her mother-in-law. Ruth capítulo 2, desde el versículo 14. A la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Boaz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja, no la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. A ver, oremos. Gracias, Padre, por la lectura de tu palabra, Señor. Ahora bendícenos, Padre Santo, bendice la predicación y aquellos que van a oír tu santa palabra, tanto aquí como por el internet. Gracias por tu misericordia, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Verdad? La historia sigue avanzando. Ha sido una historia maravillosa, ¿verdad que sí?
Y la última vez nos quedamos en el versículo 13. Y si recuerdan, Ruth y Noemí habían regresado a Israel, estaban en la pobreza, una situación muy crítica. Tenían que comer y Ruth dice, bueno, tengo que salir al campo a recoger comida. Y vimos cómo en la providencia de Dios ella termina en el campo de un pariente de Noemí, del esposo de Noemí. Y vimos cómo en la mente de Ruth, ella solo escoge un campo para trabajar. Pero para Dios, este era el día en que Él había designado para que Ruth y Boaz se conocieran. ¿Verdad que sí? Si se acuerdan, en el versículo 12, Boaz le dice a Ruth, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella le dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Y a medida que avanza la historia, vemos cómo Boaz expresa aún más interés por Ruth. La invita a comer con sus segadores, le sirve la comida, otra vez el versículo 14, dice, a la hora de comer, Boaz le dijo a Ruth, ven acá, acércate, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Y dice, así pues ella se sentó junto con los segadores. Y no solamente que la invita, sino que él dice, Boaz le sirvió grano tostado. No dejó que ningún siervo le sirviera la comida, sino que él mismo le sirve la comida. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Así le habrá servido. Y si recuerdan, tenemos que recordar algunas cosas de la historia. Ruth nació ¿dónde? En Moab. Y el autor nos lo recuerda muchas veces, ¿verdad que sí? Cada vez que el autor menciona a Ruth, dice Ruth, la moabita. ¿Por qué lo repite tantas veces? Ya sabemos quién es Ruth. Ya sabemos que es de Moab. ¿Por qué repite una y otra vez Ruth, la moabita? Y no sabemos nada sobre su pasado, pero sí sabemos que Moab era una nación separada de Dios y que no tenía parte en las promesas de Dios. Por lo que Ruth crece en la oscuridad total. Ruth creció en la idolatría. Entonces viene esta familia judía de Israel y ella se casa con un miembro de esta familia, pero ella no tenía ninguna expectativa de nada acerca de Dios. Ella no esperaba nada acerca del Dios de Israel. No había ninguna razón para que ella pensara que su futuro estuviera asociado con el Dios verdadero. Sin embargo, esta familia llega, ella se casa con un hijo, después de varios años su esposo muere, todos los hombres de la familia mueren y ella se queda con su suegra y le dice otra vez estas hermosas palabras, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Regresan a Belén, están allí, tienen una situación precaria y Ruth no se puso a pensar, me hubiese quedado en Moab. ¿Para qué me vine? Me hubiese quedado en Moab. Y no, ella no hace eso. Ella no se lamenta por su situación, sino que ella actúa según sus responsabilidades. Ella actúa según lo que tiene enfrente, en vez de perder el tiempo lamentándose de que se hubiese hecho esto o se hubiese hecho aquello. No. Y así es como debemos ser como cristianos. Actuar según con nuestras circunstancias actuales. Ella entonces se convierte a la fe judía y está en esta situación, pero ella no tiene grandes expectativas de Dios. Y a medida que se desarrolla esta historia, lo que quiero que vean es la bondad y la generosidad de Dios, que supera con creces cualquier cosa que podamos pedir o pensar.
Ruth encuentra una mayor bendición ante sus ojos a medida que avanza esta historia. Ella entra en el campo de Booz sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella no sabe la importancia de quién es Booz. Ella entra a este campo como una viuda pobre. Y antes de que termine el día, ella come más de lo que podía comer. Estaba sentada con las personas que pertenecían a ese lugar. La tratan como uno de ellos. Y eso por un sentido es lo que es ser cristiano, ¿verdad que sí? Antes estábamos fuera de la voluntad de Dios. Éramos pecadores, pero cuando Cristo te salvó, de repente perteneces a la familia de Dios. Él te adopta a su familia, Él pone su espíritu en ti, Él perdona todos tus pecados, Él te lava de toda tu culpa, Él te acepta plenamente en Cristo, sin merecerte nada de eso. Y te adopta como parte de su familia. Ahora perteneces a la familia de Dios. ¿No es eso asombroso? Así es la gracia de Dios. Lo que vamos a hacer hoy es lo que hemos hecho los domingos anteriores, es ver la historia y luego al final cómo la aplicamos a nuestras vidas. Hemos visto también cómo Booz es un hombre piadoso, usado en las manos de Dios como su instrumento de bendición de Dios en la vida de Ruth. Leamos el versículo 15. 15 dice: Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja, no la reprendan. ¿Verdad? La ley, si se acuerdan, la ley disponía que después del trabajo de los segadores, después que ellos habían terminado y se habían ido, las otras personas, las viudas, los huérfanos, los necesitados, podían venir y recoger lo que había sobrado. Podían recoger lo que se había caído por accidente, ¿recuerdan? Pero Ruth, ella consiguió mucho más. Booz le dice a sus trabajadores: miren, esto es lo que quiero que hagan. A medida que recojan, quiero que tomen lo que están recogiendo y de manera intencional lo dejen caer a la tierra. No solamente lo que se cae por accidente. Ustedes mismos tiren al suelo algo. Él le da órdenes a sus trabajadores, ¿para qué? Para proveer para Ruth. Y aquí vemos una imagen de lo que Dios hace por nosotros. Dios ordena la vida de manera que nos protege tanto material como espiritualmente. Y todo esto es por la propia iniciativa de Booz, que Ruth recibe toda esta bondad. Versículo 17. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer. ¡Wow! Trabajó todo el día. Y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Booz se aseguró de que su necesidad fuera satisfecha. Eso es gracia. 22 litros de cebada. ¿Alguna vez tú has intentado sacar 22 litros de lo que sea de H-E-B? Es mucho. ¿Cómo te llevas eso? Es pesado de cargar. Y aquí vemos a Ruth saliendo con eso y mucho más, que es mucho más de lo que podría haber pedido o esperado. Y recuerden, en este punto de la historia, ella todavía no sabe quién es Booz. Ella no sabe la importancia de quién es Booz. Versículo 18. Ella lo tomó, los 22 litros, y fue a la ciudad. ¿Cómo? Yo no sé. Y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Imagínate a Ruth
llegando a casa. Noemí, ay, Ruth, ¿cómo te fue? No me lo vas a creer. Y cuando saca 22 litros de cebada y todo lo que le había sobrado de la comida, imagínense la sorpresa de Noemí. Ella no puede creer lo que está viendo aquí. Así que tiene algunas preguntas, obviamente. Ella está tan emocionada con lo que está viendo que Noemí le pregunta en el versículo 19. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde fuiste, hija mía? Esto no es algo común que suceda aquí. Nadie muestra tanta generosidad. Es como si le dijera, Ruth, yo sé que tú eres nueva aquí en este país, pero esto no sucede aquí. Nadie muestra este tipo de bondad. ¿Qué hiciste para que te dieran todo esto? Y Noemí hasta ora por esa persona sin saber quién es todavía. Dice, bendito sea él el que se fijó en ti. Que Dios muestre favor al hombre que hizo esto por ti, Ruth, porque ciertamente ha sido amable contigo. Quien quiera que sea, bendito sea él. Pero si eso le sorprendió a Noemí, si a Noemí le sorprendió todo lo que había traído Ruth, más le sorprendió lo que ahora Ruth le dice. Versículo 19, seguimos en el 19. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Ahí Noemí casi se desmaya. El hombre con quien trabajé, Noemí, se llama Boaz. Yo me imagino que Noemí se quedó en silencio por unos segundos. Le dijo, Boaz, me estás bromeando. Estás bromeando. Are you kidding me? Si le sorprendió lo que había traído, la comida y el grano, más le sorprendió cuando oyó el nombre del hombre que la dejó trabajar. No juegues conmigo, Ruth. Dime la verdad. Sí, fue vos. Versículo 20. Noemí dijo a su nuera, sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. ¿Verdad? Noemí sabía lo que estaba sucediendo. Noemí sabía la importancia de este hombre. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y vos eso no se lo dijo a Ruth. Ruth no sabía eso, por lo que ahora Ruth aquí también se sorprende. Vemos sorpresa tras sorpresa. Y así es como obra la providencia de Dios. Te sorprende de estas maneras cuando Dios trae cosas inesperadas a tu vida. Noemí entonces entiende lo que ha sucedido, que es algo importante y agradece a Dios por haber dirigido a Ruth sin que Ruth lo supiera. Dios dirige a Ruth al campo de Boaz, quien resulta ser un pariente cercano en la familia. Y Ruth y Noemí lo interpreta como Dios mostrando bondad hacia aquellos que también han muerto, honrando la memoria de aquellos fallecidos que se quedaron en Moab. Versículo 21. Entonces Ruth la moabita dijo, pero eso no es todo, Noemí. Él también me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Wow. Bondad, gracia, misericordia. Toda esta bondad de Dios a través de la mano de Boaz está viniendo sobre alguien que no tenía ningún derecho sobre estas bendiciones, sobre alguien extranjera. Por eso es que el autor nos dice una y otra vez, Ruth la moabita, Ruth la moabita. Ella no merece nada de esto. Ella no tiene ningún derecho en estas bendiciones. Pero aún así Dios está siendo amable y lleno de gracia con ella. Y es lo mismo que contigo
y que conmigo. Nosotros también éramos extranjeros, sin derechos a la gracia de Dios. Pero Dios en su misericordia y en su bondad también nos trata de esta manera. Ruth entonces encuentra al hombre adecuado. Boaz era más que un pariente, él era un redentor, que ya lo vamos a ver. Dios estaba mostrando su amor y su fidelidad a través de Boaz. Pero la pregunta es ahora, ¿por qué Boaz era tan importante? ¿Por qué Boaz era tan importante? Bueno, porque un pariente cercano en Israel, según la ley, es responsable del bienestar económico de un pariente cuando éste no puede salir de la crisis por sí mismo. Y lo que Noemí está diciendo es que Boaz es un pariente lo suficientemente cercano ante la ley para redimirlas. Noemí ve aquí que Boaz tiene una responsabilidad legal de brindar liberación a su familia. El pariente redentor era alguien que defendía los derechos de la persona y ayudaba en el momento de angustia. Y vamos a ver esto un momento. Vayamos al libro de Levítico. Levítico 25, versículo 25. 25. Dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posición, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Muy claro. Estás en apuros económicos, tienes que vender tu tierra para salir de tus deudas o pagar algo. El pariente redentor viene y vuelve a comprar la tierra en tu nombre para que no abandone la familia. Levítico 25, versículo 47. 47 en adelante dice, se aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío, o el hijo de su tío podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Y allí recae la importancia de Boaz. Que él puede redimir a Noemí y a Ruth. La estrecha relación en la familia le da esa obligación. Pero esto va más allá. También se extiende al matrimonio. Deuteronomio 25, versículo 5 dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. La idea entonces de este pariente redentor es que si él es un hermano soltero y su hermano muere, él tiene la responsabilidad de tomar la esposa de su hermano como propia para preservar el nombre de la familia. Esta era la ley. Ahora Boaz, sabemos que no era hermano del difunto esposo de Ruth. La relación de sangre entre ellos era más distante y quizás Boaz no estaba legalmente obligado a casarse con ella. Pero ¿saben qué? Eso hace que la historia sea aún más hermosa. Eso hace que la historia sea aún más hermosa. Porque hace que la gracia de Boaz sea más real. Que su amor y su misericordia sea genuina. Porque sin una responsabilidad legal, él se compromete con gusto por esta viuda de su pariente. Esto va mucho más allá de lo que Ruth podría haber querido o pensado. Boaz va más allá de lo que la ley requería.
Y por lo tanto, por todas estas cosas, es obvio que Noemí anima a Ruth a quedarse. Versículo 22. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Quédate con vos. Quédate donde estás, sigue volviendo allí. Además, no sería apropiado que ella fuera a otro campo después de toda la bondad que vos le muestra a Ruth. Y versículo 23 dice: y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Ella se quedó allí, salía a cosechar y volvía a su casa con su suegra. Dicen que durante 6 u 8 semanas. Ruth se quedó con Noemí fielmente y sigue haciendo su trabajo manual bajo el sol. Gracias a Dios que no es en Laredo. Y vos mostrando la bondad y la misericordia a Ruth. Ahora, eso nos lleva al final del capítulo 2. Y veremos el resultado de todo esto la próxima semana. Pero ahora, consideremos algunas lecciones de vida. ¿Qué podemos sacar de esta historia, de estos versículos? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, primero, tienes que ver la gran bondad de Dios. Ve la gran bondad de Dios. Dios derramó su bondad sobre una mujer extranjera que simplemente salió a buscar alimento sin saber qué esperar. Sin saber qué esperar. Estaba buscando solamente para comer ese día. Y ella se fue con 22 litros de grano, con un eventual esposo, sin que ella lo supiera, y con el comienzo del linaje del rey David que condujo a Cristo. Increíble. Increíble. Y ahora ella, en este momento, está con vos, experimentando las grandes bendiciones del cielo alrededor del trono de Cristo. ¿No es eso hermoso? Es hermoso. Estoy loco por conocer a Ruth en el cielo. Y no hay palabras adecuadas para declarar la grandeza de la bondad de Dios hacia ella. Y lo mismo es para ti que para mí. Dios ha mostrado una bondad tan grande en nuestras vidas que solo podemos es darle gloria y honra y adorarlo con nuestras vidas. No podemos describir una bondad tan infinita por alguien que ni siquiera lo estaba buscando. No hay palabras. Y ese es el Dios de abundancia. Y eso debería de llenar nuestros corazones de satisfacción y vivir una vida con gozo, contentos con lo que tenemos. En segundo lugar, también tenemos que ver en esta historia la gran imagen de Cristo en la vida de Booz. Muchos dicen que Booz es un tipo de Cristo, es una imagen de Cristo. Booz era un hombre lleno de gracia, piadoso y generoso. Él tenía el carácter de un pastor mostrándolo a esta mujer extranjera que en un nivel no tenía nada que ofrecerle a Booz. Pero él da una generosidad ilimitada para una extranjera. Y por lo tanto Booz es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro pariente redentor. Es nuestro pariente redentor, porque así es como Cristo te ha tratado. Nuestro hermano, el Señor Jesucristo, Él ha usado todos sus recursos, usó toda su riqueza, toda su posición para mostrar misericordia y para aliviarte en tu necesidad y mostrarte un favor que va mucho más allá de lo que tú puedes pensar o pedir.
El hecho de que Él haya muerto por nuestros pecados en la cruz es una abundancia infinita. Si vos fue generoso con Ruth, nuestro Señor Jesucristo ha sido infinitamente más generoso con nosotros. Piénsalo, allí estábamos, extranjero, desamparado, algunos como yo, sin siquiera tener una herencia o alguna influencia cristiana, fuera de la familia de Dios, sin conocer la Biblia, viviendo una vida de pecado. Y sin embargo, aquí viene este gran Redentor que muestra misericordia y usa todos sus recursos a tu favor. ¡Wow! Él entra en tu necesidad, lleva tu pecado a la cruz del Calvario, te colma de bendiciones espirituales y un día te llevará a la gloria en el cielo. Así de grande es Cristo. Si vos es maravilloso, bueno, Cristo lo supera infinitamente en recursos, en generosidad y en bondad. En tercer lugar, también tenemos que ver la gran provisión de Dios. La gran provisión de Dios. Y la provisión de Dios para Ruth comenzó siglos antes de que ella naciera. ¿Por qué ustedes creen que Dios estableció este concepto del pariente redentor en su ley? ¿Por qué Dios dio todas estas leyes? Para guiar a Ruth al campo de Booz. Y esto fue siglos antes. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Por esta ley es que ella entra al campo de Booz. Dios sabía lo que iba a pasar. Ruth conoce a Booz, lo que inicia el linaje que condujo a David, que conduce a Cristo y que condujo a tu salvación y a mi salvación. Es una gran provisión de Dios. Dios sabía exactamente lo que iba a suceder cuando inspiró a Moisés a escribir esas palabras en Levítico y en Deuteronomio, que a veces nos resulta muy aburrido de leer. Pero Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía exactamente lo que iba a pasar cuando Ruth nació en Moab. Y solo es cuestión de tiempo para lograr exactamente lo que Él planeó antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que Él provee para Ruth en su palabra. Él provee para Ruth en el campo. Él provee para Ruth en voz. Así de grande es nuestro Dios. Así de grande es la provisión de Dios. Estamos muy bendecidos, hermanos. Muy bendecidos. Y finalmente, punto número 4, tenemos que ver el buen ejemplo de Ruth. Tenemos que ver el buen ejemplo de Ruth. Ruth estaba contenta. Ella se comprometió con gusto a la idea del trabajo manual en el campo para servir a la persona que amaba, a su suegra. No se quejó, no se lamentó. Es que hace mucho calor. Es que mis manos se van a arruinar. No, hay que hacer lo que tenemos que hacer y ya. Ruth con mucho gusto dejó atrás a su tierra natal por el bien de Noemí y el Dios de Noemí, sin esperar nada a cambio. Ella fue sin esperar nada a cambio. Noemí no le prometió nada. No le dijo, ven conmigo a Israel y te voy, para que veas a mi familia, te la voy a presentar. Ella no le dijo nada de eso. Ruth no esperaba nada a cambio, estaba contenta con el trabajo duro. Ella no temía a lo desconocido. Ella estaba feliz simplemente de ser fiel a sus deberes actuales. ¿Y qué nos dice eso de ti y de mí? Que el camino a la bendición de Dios para ti es la fidelidad en esas pequeñas cosas
que marcan tu vida presente. Las relaciones que tienes en la actualidad, el trabajo que tienes que a lo mejor no parece que tengan ninguna conexión con el reino de Dios. El matrimonio que a veces es bueno y a veces es difícil. Pero mientras contemplamos estas cosas, no confíes, hermano, en lo que puedes ver. No juzgues los propósitos de Dios o la bondad de Dios según tus circunstancias actuales. Imagínate que Ruth hubiese dicho, no hay comida, Dios no me quiere y Dios no es bondadoso. No, ella solamente actuó según su necesidad. Porque evaluar nuestras circunstancias es poco fiable. Hay que mirar más allá de tus circunstancias. Dios en su gran bondad, Él ejerce su providencia para traer bendición a aquellos de nosotros que no lo merecemos. Él siempre hace por nosotros más de lo que le pedimos o pensamos. Y Él es digno de tu confianza. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta maravillosa historia que nos dejaste en tu palabra, para que nosotros podamos meditar sobre ella y que podamos aplicar todas estas cosas para nuestras vidas. Tú eres, Jesús, nuestro pariente redentor. Gracias por usar tus recursos y traernos bendiciones espirituales. Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, ayúdanos a hacerlo de manera digna para tu honra y para tu gloria. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.